denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos viajando para seguir predicando y compartiendo la palabra de Dios. Y vamos a meditar el Evangelio de este día domingo. Domingo 22 del mes de octubre. Hoy la palabra de Dios va a enseñarnos en San Mateo capítulo 22 versículo 15 que existen dos dioses para las personas, uno real y uno ficticio, y a los dos les estamos sirviendo y a los dos les estamos trabajando. Cuando a Jesús le preguntan, ¿le podemos pagar el tributo al César? El César para la gente, para las personas de esta nación, era como un dios humano que moría, terreno, que tenía un inicio y un fin. Pero el no darle el tributo le traía problemas y dificultades. Trabajaban para él, pagaban impuestos. Ese hoy día lo representa el dinero. Y existe el Dios de Jesús, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que es a quien debemos servir, es a quien debemos buscar. Y fíjese que el Evangelio nos va a decir a Dios lo que es de Dios y al mundo y al César lo que es del César. Cumplimos con el mundo, con César, pero con Dios no. Porque a la misa faltamos los domingos, no hacemos nuestras oraciones, no hacemos nuestras comuniones. De eso vamos a conversar en este Evangelio. Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 15. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y devastar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob mi siervo y a Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso aunque tú no me conoces, para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 95 vamos a responder todos. Cantemos la grandeza del Señor. Todos. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le canten al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Todos, cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos, que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Todos, cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor pueblos del orbe, reconozca su gloria y su poder y tribútenle honores a su nombre. Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. Todos, cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas
Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él gobierna a las naciones con justicia. Todos cantemos la grandeza del Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en sus vidas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús le preguntó: ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Le respondieron: del César. Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Vamos a pedirle a Él que nos ilumine y nos acompañe en esta reflexión. Digan todos después de mí:
Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y hoy voy en camino. Yo sé que hay personas que no les gusta que grabe en el carro, que no les gusta que grabe en cualquier lugar. Mis hermanos, tengo que predicarle la palabra de Dios. Y aunque vaya en un carro, les voy a enseñar la palabra. Y usted no entretenga en los carros, usted entreténgase en la palabra de Dios que vamos a meditar. No puedo hacerlo de otra manera en este día y para poderlo hacer me han brindado esta oportunidad y con mucho gusto lo voy a hacer. Vamos a abrir la Biblia. San Mateo, capítulo 22, versículo 15. Vamos a buscarlo todos, esa cita bíblica de San Mateo, capítulo 22, versículo 15. Hoy es domingo, día del Señor. Recuerde que usted tiene que ir a la Santa Misa. Recuerde que usted tiene que participar de la Eucaristía. Les recuerdo a todos que estamos haciendo la campaña de los niños en Venezuela. ¿Y en qué consiste? Que nosotros en Venezuela los días 20, 22, 23 por ahí tenemos una actividad con los niños, darle jugueticos, ropitas, juguetes, comida, hacer la misa con los niños y participar con los niños en un evento grande y bonito que vamos a tener. Y necesitamos el apoyo de ustedes. La ropita que tenga en su casa, los jugueticos que tenga en su casa en buen estado, mándelos a Venezuela. Llame a mi hermana Mariana al número más 58 424 769 6239 o 011 58 424 769 6239. Le dice: Mariana, tengo una cajita para enviar en Venezuela. El padre Marcos me dijo cómo hago para enviarla. Mi hermana la indicará. Y en diciembre, entre todos, vamos a hacer la actividad con los niños, si Dios quiere. Gracias a todos los que he visto personalmente y me han entregado la ofrenda, me han preguntado y le he dado las indicaciones. Que Dios les bendiga. ¿Ya buscaron la cita? Vamos a meditar Mateo capítulo 22, versículo 15. La palabra de Dios en Efesios 5:5, que ahorita lo vamos a leer, nos enseña que la avaricia, que el dinero se ha convertido en la nueva idolatría. La palabra de Dios en este día nos enseña que para el mundo y para las personas hay un Dios, que es el César, y todo lo que tiene que ver con el César. Cuando Jesús le dice: páseme en una moneda, y le pasan la moneda y pregunta: ¿de quién es la cara de esta moneda? ¿Quién es este? Del César. El César quería llegar a todos los rincones y a todos los lugares. El César quería convertirse en la persona o en el ser que estuviera en todas las casas. Ese era el César. No quería dejarle lugar a Dios, que debe estar en todas partes. Quería él ponerse. Y para él poder llegar a todas las casas y a todos los lugares, agarró la moneda, que es el dinero, que era la forma de comercializar, era la forma de manejar, era la forma de comprar, de comer, de hacer cualquier trueque, cualquier cosa, y hizo que en la moneda colocaran su cara, para él perpetuarse, para él ser eterno, para él ser poderoso aún después de muerto, o aún estando vivo. Y entonces Jesucristo mira esto y dice: ¿de quién es la cara? Del César. Y la inscripción del César. El César era lo más respetado en el pueblo, en la ciudad de Roma. Era el emperador. Y como era el emperador, tenía a su cargo varias provincias o varios estados en su imperio. Y tenía los reyes, por ejemplo, el rey Herodes. Y los reyes tenían soldados que mandaban guarniciones, y estaba la guarnición que dirigía Poncio Pilato. Y entonces
todo este era el poder que había de Roma para poder dominar y manejar y hacer las cosas a su antojo. El César quería ser el que mandara y el que estuviera en cada casa y en cada familia y en cada hogar. Por eso manda a hacer una moneda. Cuando el César se perpetúa, se hace rey, manda la inscripción y al César, por vivir en su imperio, había que pagarle tributos o impuestos. Y por eso también, aparte del rey, aparte del emperador, del rey, aparte de Poncio Pilato, existían personas llamadas publicanos, que eran los que mandaban, los que dirigían la parte administrativa, el recoger los impuestos. Recogían oro, plata, recogían gallinas, recogían animales, pero cada lugar le pagaba impuestos al César. ¿Ustedes saben cómo es que llaman aquí en Estados Unidos los impuestos que hay que pagar? Taxes. Los taxes, esos fulanos taxes que pagan en los Estados Unidos. Gracias, Arturo. Esos taxes habían que pagarlos. Y eso había que llevárselo al César. Nada ha cambiado. Hoy día sigue siendo así. Hay personas que se encargan de cobrarlo, los abogados le hacen los papeles y todo lo demás. Así sucedía. Se acercan los fariseos y se confabulan con la gente de Herodes, los herodianos. Y van donde Jesús para colocarle una trampa. Y la pregunta que le hicieron a Jesús es, ¿le pagamos al César o no le pagamos? A ver, vamos a ver si Jesús, que había dicho, yo soy el pan de vida, el que come de este pan vivirá para siempre. Si Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, lo que dice en Mateo 1:23, San Juan 6:54, lo que dice Jesucristo, mi Padre y yo trabajamos, el que se comparaba a Dios, si Jesús iba a oponerse a la autoridad de César. Los fariseos eran muy astutos y querían colocarle una trampa a Jesús para hacerlo caer. Y la trampa que le estaban colocando a Jesús era una trampa para poder decir que Jesús no quería pagar el tributo al César y que Jesús estaba en contra de pagar el tributo. Y de esa manera, poder ellos decir que Jesús no respetaba la autoridad y entonces mandar una comisión y mandar las personas para que pudieran apresar a Jesús. Entonces la Biblia dice que le llevan a Jesús la pregunta, ¿le pagamos o no le pagamos? Jesús agarra la moneda, pregunta de quién es la cara, de quién es la inscripción, del César. Y Jesús da unas palabras muy bonitas, que hoy es lo que yo quiero reflexionar y está en el versículo 21. Mateo capítulo 22, versículo 21. Escuchen. Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En español, si el Dios de ustedes al que sirven es el César, pues denle al César lo que le está pidiendo, páguenle el impuesto y ya. Pero por encima del César está mi Padre, Dios, y a Él hay que darle lo que le corresponde. Miren la respuesta de Jesucristo ante aquella pregunta, ¿le pagamos o no le pagamos los tributos al César? Que era considerado como el Dios humano, que era considerado como el que mandaba, como el gobernante, a quien había que rendirle pleitesía y a quien había que ofrecerle sacrificio y a quien había que darle el culto y a quien muchos de ellos se perpetuaron, se hicieron como si fueran dioses, después murieron, pura mentira. Y querían los fariseos y querían los herodianos hacer caer a Jesús para tener de qué acusarlo y poderlo destruir. Y Jesús le dijo, está bien, si el Dios de ustedes, a quien quieren servir, a quien quieren brindarle un servicio, a quien quieren tener por lo alto es el César, pues sírvanlo, ¿cuál es el problema? Pero eso sí, por encima de ese que se llama César está Dios. Y a Dios le debemos dar lo que es de Dios. Llevando la palabra de hoy al siglo XXI, hoy a nuestra vida, ¿qué significa? ¿Qué significa eso de darle a Dios lo que es de Dios y darle al César lo que es del César? Hoy sigue pasando. La gente solamente trabaja para el César
pero pocos quieren trabajar para Dios. Y Jesús dice, así no es. El mundo nos cobra lo que debemos darle. El mundo nos obliga a lo que debemos darle. El mundo nos impone a través de leyes y de impuestos lo que debemos pagarle. Pero Dios da libertad y libre albedrío. Y ustedes y yo estamos en la decisión de darle a Él lo que le corresponde. Y el problema de nosotros, que nuestra respuesta ante la propuesta de Jesús, está el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y está el César, que es el Dios del mundo, preferimos darle la vida al mundo que al Dios del cielo. Preferimos trabajar para el mundo y para las cosas del mundo y no para Dios y para las cosas de Dios. ¿Cómo lo ve? Usted que tiene lente. Trabajamos fuertemente nuestra vida, trabajamos nuestra existencia y hacemos todo lo posible para agradar al mundo. Dedicamos 8 horas de trabajo mínimo. Dedicamos 20, 30 años de trabajo. Dedicamos casi 15, 17 años de estudio para agradar al mundo y para que el mundo se congracee y para que el mundo reciba lo que nos ha enseñado. Pero en las cosas de Dios no nos hacemos profesionales y no perfeccionamos y no mejoramos. Y en la iglesia no queremos ni siquiera participar ni trabajar. ¿Cómo la ve? Hoy día se vuelve a repetir esta palabra en los labios de Jesús para que ustedes y yo reflexionemos que el mundo ha recibido bastante de nosotros, que hemos hecho mucho por la sociedad, que hemos hecho mucho por el trabajo, hemos hecho mucho por los amigos, hemos hecho mucho por el país, pero por las cosas de Dios hemos hecho muy poco o casi nada. A Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. Usted se gasta toda su vida y se gasta toda su salud trabajando para un Estado. Y está bien, porque ¿cómo va a vivir? Y usted se gasta toda su existencia trabajando para un jefe. Y después de gastarse la vida y salud, lo mandan a su casa, le dice, vaya para allá, acuéstese, ya puede descansar y disfrutar. Y se gasta todo lo que acumuló y guardó comprándose la medicina, colocándose la inyección, tomándose la pastilla y se gasta todo el dinero en comprar medicina. El mundo de hoy nos ha absorbido tanto y nos ha enseñado que lo más importante no es Dios, sino el César. Y a él le dedicamos el trabajo, le dedicamos la vida, aún estando enfermos, fatigados, con ganas o sin ganas, llueve, trueno, relampaguee, ahí estamos en el trabajo. Pero que un domingo, día de ir a la misa, usted le llueva para que vea que dice yo no voy a la iglesia. Que un domingo, día de ir a la misa, le llegue familia a la casa y usted le dice, pues mire, hoy no voy a la iglesia porque tengo familia en la casa. Pero un domingo, día del Señor, donde debemos darle a Dios lo que es de Dios y le corresponde, que es el tiempo, lo mínimo que le podemos dar a Dios, que es los domingos ir a la Eucaristía, buscamos cualquier excusa para seguir agradando al mundo y no para ir a las cosas de Dios. ¿Cómo la ve? Hoy Jesús reclama ese tiempo y dice, a Dios se le da lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. Y nosotros hacemos casos, le damos al César lo que es del César, pero no a Dios lo que es de Dios. Por eso vamos a buscar en la Biblia. Efesios capítulo 5, versículo 5. Vamos a buscarlo. Para que ustedes vean cómo San Pablo lo llega a decir con unas palabras muy, muy explicativas. Efesios 5:5. Sépanlo bien. Ni el corrompido, ni el impuro. Oigan. Ni el que se apega al dinero. Jesús agarró la moneda que era del César. Ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrá parte en el reino de Dios. El Dios de este mundo sigue siendo el César. El Dios de este mundo sigue siendo el dinero. Tiene una cara. En el billete, en el dinero, la tiene. Y a ese mundo le servimos y a ese César lo trabajamos y somos esmerados y somos cada día mejores y nos esforzamos por ser las mejores personas que hayan y que existan, por trabajarle al César, que es el Dios de este mundo. Pero cuando se trata del Dios del cielo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob,
a Él no le damos el culto que corresponde, sino que hacemos todo lo posible por quitarle a Dios el lugar que a Él le corresponde. Nos pasa el domingo 2, 3 y 4 sin ir a la misa y ni nos pica, ni nos molesta, ni nos lastima, ni nos cuestiona, ni nos remuerde la conciencia que tenemos tan sucia de no ir un domingo a la misa. Los niños de su casa no han hecho la primera comunión y ya pasaron la edad, ni el bautizo, ni la confirmación, y a ustedes no les preocupa la vida espiritual de sus hijos. Sus hijos ya están grandes, todavía no han aprendido el amor de Dios, viven en la casa trabajando para el César, una vida con Dios, donde en las escuelas se les habla en contra de Dios, donde las universidades hablan en contra de Dios, y usted que en vez de servir al Dios del cielo y verdadero y sabiendo cómo está el mundo de hoy, ni siquiera le habla del Dios verdadero a sus hijos, se queda callado, cierra el pico y allá están los niños adoctrinándose y recibiendo en su mente muchas cosas que son mentiras e irreales, que en el momento de la prueba, de la angustia, no saben a quién acudir, no saben a quién ir. El Dios de este mundo llamado César o dinero ha hecho que los cristianos descuiden las cosas de Cristo, que los cristianos ni siquiera se casen por la iglesia, que los cristianos ni siquiera se confiesen, que los cristianos ni siquiera teniendo la Biblia la lean. A Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo es lo que hoy Jesús nos dice para que usted se ponga de lado o en contra de Cristo. Usted decide. Del lado de Dios, dándole la espalda al mundo, o de espaldas o de frente al mundo, dándole la espalda a Dios. Y mucha gente, muchas personas, aún diciéndose cristianas y aún diciéndose católicas, le han dado la espalda a Dios y se han aventajado y se han lanzado detrás del mundo. Y ese es el reclamo que Jesús hoy nos hace. Que al mundo le pagamos bien, que al mundo le servimos bien, que para las cosas del mundo somos los primeros, pero para las cosas de Dios somos los peores. Y vamos de mal en peor todo el tiempo. Y vamos trabajando de mala gana. Y vamos haciendo las cosas muy mal. Nos fatiga, nos cansa, nos molesta. Hay inclusive sacerdotes que dejándose seducir por las cosas del mundo, han dejado el ministerio para irse a servirle al César. Hay seminaristas que dejándose seducir y arrastrar por el César del mundo, han dejado la vida cristiana por irse detrás del César. No le digan a nadie. Hay hombres que se han casado y santificado su hogar en santo matrimonio, y mujeres también, que dejaron a su esposa, dejaron de servir a Dios con la excusa de que no la aguantaban, con la excusa de que ya no podían seguir, con la excusa de que eran muy peleonas, por irse a servir al mundo y dejaron de servir a Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Hay catequistas que dejaron de servir a Dios por irse a servir al mundo porque no les pagaban en las catequesis, lectores, músicos, sacristanes, monaguillos, que dejando al Dios verdadero se fueron detrás del mundo y ahí están sirviéndole al mundo. Y es el reclamo que hoy hace Jesús. Denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Estaba meditando y leía el Evangelio de San Mateo capítulo 21 versículo 12. Vamos a buscarlo un momentico, por favor. Mateo capítulo 21 versículo 12. Y San Mateo capítulo 21 versículo 12 nos enseña y nos muestra algo muy curioso. Que el templo de Jerusalén, que era para darle el culto a Dios, lo habían convertido en una guarida de ladrones, de vagabundos, de gente mala. Y resulta que Jesús entró al templo. Y cuando se dio cuenta que había una serie de personas que andaban vendiendo, comerciando, que andaban en los puestos de palomas, que andaban haciendo cosas que no se hacen en la casa de Dios. Jesús, que había dicho, denle al mundo lo que es del mundo. Jesús, que había dicho, y al César lo que es del César, que lo tenía claro en su mente y en su corazón, llega y agarra las cosas del templo que no deben ir ahí y las tira y las bota. Miren cómo lo dice en Mateo
capítulo 21, versículo 12. Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Cómo la ve? Más adelante en el versículo 22 llega a decir: al mundo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando Jesús se da cuenta que en el templo lo más importante era el César, el dinero, cuando Jesús llega al templo y se da cuenta que lo más importante eran las cosas del mundo, agarra y bota toda esa porquería y dice: tiren todo eso de aquí. Lo sacó y escuchen, estaba en el templo, en el lugar sagrado, y se habían corrompido y se habían dañado. Eso es lo mismo que hoy pasa en la iglesia. Y eso es lo mismo que hoy pasa en los atrios de la iglesia. Que buscando ayudas para las cosas de Dios, ahí agarran las cosas del mundo. Vamos a vender aguardiente, licor, miche, mezcal, porque con el mezcal entonces nosotros podemos hacer dinero, el César. Y no les importa la predicación de la palabra de Dios, y no les importa la celebración del Día del Santo, sino que les importa hacer dinero a costa de lo que quieran. Con la excusa de decir, cuando la gente toma mucho y cuando la gente se emborracha, entonces no tiene medida en colaborar y saca bastante y colabora bastante. Usted sacándole la plata a la gente y mandando las almas al infierno. Vagabundos, sinvergüenza, me refiero a los sacerdotes y a los coordinadores de los movimientos de apostolado que para hacer algo para Dios andan prefiriendo al César, el dinero, que las cosas de Dios, que dice que la casa de Dios no es un mercado, que la casa de Dios no es para esta sinvergüenzura. ¿Cómo la ve? Dale a Dios lo que es de Dios. Significa que en el templo, que es la casa de Dios, no es para que usted meta noches de brujas, no es para que usted meta sinvergüenzuras y vagabunderías de esas que se celebran el Halloween, que vamos a traer a los niños disfrazados, que vamos a bendecir a los monstruos. Ah, fariseo hipócrita. A Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. Eso es una celebración pagana, mundana, no cristiana. Dale a Dios lo que es de Dios, no permitir que dentro de la iglesia se metan culturas que se han erradicado en el mundo para dañar y para destruir, pero que están en contra de la palabra de Dios, que están en contra de las cosas de Dios. Que un hombre se enamoró de un hombre, entonces vamos a darle la bendición y vamos a casarlo. Eso no es de Dios y eso no se puede permitir y no se puede meter en la iglesia. Eso es darle y congraciarse con el mundo. Que una mujer sea una mujer, vamos a bendecir y que casen. No. Eso no es de Dios y al mundo se le da el mundo. Si el mundo lo hace es su problema, si el mundo lo permite es su problema, pero no lo puede permitir el sacerdote, el obispo ni el papa. Esa sinvergüenzura. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Hoy Jesús grita y dice en alta voz: a Dios se le debe dar lo que es de Dios. ¿Cómo es posible que el sacerdote, en vez de predicar la palabra de Dios al pueblo, en vez de enseñarle las Sagradas Escrituras, en una homilía de 2 o 3 minutos, termine y despache al pueblo, váyanse? Pero eso sí, que recojan la ofrenda, que recojan la colecta, que recojan la limosna y venga para acá y agarran el dinerito y bien guardadito y bien escondidito, pero no son capaces ni siquiera de predicarle y de enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Nosotros, comenzando por los sacerdotes, continuando por los obispos y los laicos, hemos descuidado las cosas de Dios y nos hemos dedicado más al César y al mundo que a las cosas del Señor. ¿Cómo la ve? No le digan a nadie. No le digan a nadie, pero es así. Cuando Jesús vio toda esa sinvergüenzura que había en el templo, tenía en su mente y en su corazón que a Dios se le da lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y miren lo que hizo. Agarró las mesas, las volcó, las tiró y dijo: mi casa, oigan, versículo 13, Mateo 21, 13. Y le dijo: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones, vagabundos, fariseos, hipócritas, raza vira, sepulcro blanqueado. La iglesia no se puede convertir en casa de ladrones, en cueva de ladrones. Y es lo que está pasando en Europa. Y es lo que está pasando en muchos lugares, inclusive lugares santos.
donde a usted le dan para celebrar una misa de 20 minutos, 30 minutos y chao, cheo. Pero eso sí, dejen la ofrendita y dejen la ayudita para acá, para el lugar santo, pero no le permiten a usted ir a un lugar de predicación, de peregrinación, a que se le enseñe la palabra de Dios, a que se le predique a Jesucristo. Por eso, cuando usted vaya a la Tierra Santa, o cuando vaya a los lugares marianos, o cuando vaya a visitar la Basílica de la Virgen de Guadalupe, o a Roma, o a Europa, llévese un buen sacerdote que sea capaz de no darle tanta importancia a lo que la gente le da importancia, es que es al César. Les importa prestarle lugar para que usted vaya, celebre la misa de 20 minutos y chao, cheo, vayan de aquí. La gente sale como entró, no entiende nada, porque el César está reinando y es lo más importante, la cara de la moneda, la cara del dinero, interés cuánto vales. Venga, celebren la misa aquí, pague aquí y ya váyanse. Usted va y a los 20 minutos le están diciendo váyase. Vaya con un buen director espiritual para que pueda enseñarle los lugares santos. Por eso cuando vamos a las peregrinaciones, y ahorita que vamos a ir el otro año, si Dios quiere, a los lugares marianos, vamos a ir a Europa, vamos a ir a Israel. Si usted quiere, anótese con Dori, llámela 818-599-4056 y lleve la Biblia y allá le vamos a explicar la palabra de Dios y ustedes van a verlo con sus propios ojos. El mundo de hoy día se ha acostumbrado de colocar al César en primer lugar y de desplazar y sacar a Dios. ¿Cómo la ve? Pero no solamente en la iglesia, en las familias también. El libro, la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 21. Llega a decir San Pablo que nosotros debemos darle a Dios la gloria. Sí, pero en la iglesia. Y la gente de hoy día dice, yo no necesito de ir a la iglesia para alabar a Dios y para bendecir a Dios. ¿Cómo la ve? Por un lado, San Pablo diciéndonos que lo más importante es la iglesia. Y ahorita voy a mostrarlo como dice la carta a los Hebreos. Las reuniones, las asambleas litúrgicas, que no la podemos abandonar y votar. Y que el día domingo, que es el día de ir a la misa, usted prefiere irse con el César que estar en las cosas de Dios. Y por un lado los curas están detrás del dinero, los fieles laicos también están en sus trabajos detrás del dinero y no quieren estar dentro de las cosas de Dios. ¿Cómo la ve? Aquí para ambos y aquí para todos. Efesios 3:20, 21. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. A Dios se le debe dar la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por siempre, todas las generaciones y todos los tiempos. Eso no cambia. Entonces se llega el día domingo, el día de ir a la iglesia, el día de ir a encontrarse con el Señor y usted no tiene tiempo para Dios. Se llega el día domingo, el día de la Santa Misa y usted no tiene tiempo. ¿Qué está haciendo? Pues trabajando. ¿Qué está haciendo? Atendiendo a la familia. ¿Qué está haciendo? Haciendo comida. ¿Qué hace el domingo? Pues lavo los carros. ¿Qué hace el domingo? Atiendo a mis hijos. ¿Qué hace el domingo? El domingo es familiar, salimos a pasear. ¿Y quién le dio a usted la oportunidad de trabajar? ¿Y quién le dio a usted un empleo? ¿Y quién le dio a usted bendiciones, manos, pies, aire para respirar? Y le dio la oportunidad de existir y ha sido bueno contigo y te ha dado miles de bendiciones. Dios, ¿por qué no vas el domingo a agradecerle a Dios? Si la Biblia dice que en todo momento, en todo lugar, generaciones y tiempos se le debe dar la gloria a Dios en la iglesia. Y usted dice, no, yo a la iglesia no voy. Yo a la iglesia no voy. Por eso la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, nos enseña que a Dios se le da lo que es de Dios. Las asambleas litúrgicas no se pueden abandonar. Pecado mortal no ir a la misa. ¿Por qué? Porque dice la lectura de este día, dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 22, versículo 21, que al César se le da lo del César. Usted puede trabajar y hacer sus cosas durante la semana, pero el día domingo se le debe dar a Dios, porque es el tiempo de Dios. Y a Dios se le da lo que a Dios le corresponde. Por eso es pecado no ir a la misa los domingos, porque usted no le da el tiempo que a Dios le corresponde. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No abandonen las asambleas, como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día.
Nosotros no debemos abandonar la asamblea los días domingos por irle a servir al famoso César o al famoso dinero o por irle a servir al mundo. Y tenemos muchas personas que abandonando las cosas de Dios, hoy día le están sirviendo al César y le sirven bien. Y se esfuerzan por él y lo hacen. Mi respeto para esa persona, pero no es lo que enseña la palabra de Dios. Denle a Dios lo que es de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una buena confesión? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a visitar el templo, la iglesia? Sus hijos ya están en la catequesis, ya los estás llevando. Tú eres de los padres que dicen, no, yo a mis hijos no los voy a llevar porque es que son muy enredados. Mis hijos tienen que durar 2 años para hacer comunión, 2 años para hacer confirmación. ¿Y cuánto duran en la escuela? ¿No son 6 años? ¿Y cuánto dura en la universidad? ¿No son 5 años? ¿Cuánto dura un muchacho para ser profesional? ¿No son 16 años? 16 años para el mundo y para el César, para que sean profesionales intelectuales. Pero para la catequesis, 4 años, ¿le parece bastante? Todos los días para la escuela, todos los días para el liceo, todos los días para la universidad. Para la catequesis 1 vez a la semana y le cuesta, ¿cómo la ve? Y entonces la palabra de Dios dice, al César se le da lo del César y a Dios lo que de Dios. Vas a la iglesia los domingos y ya a la hora empiezas a molestar y a patear. Este padre sí se demora, este padre, y se empieza a parecer que tiene como sarna en la iglesia, tiene como piquín, me quiero ir, ya estoy cansado. Pero que vaya usted a un lugar de estos donde hay tiendas, ¿cómo que llaman? Los moles. Los moles, que vaya a un mall, a una tienda. ¿Cuánto no se demora? Y las doñas, ¿cuánto no se gastan en los salones de belleza? ¿Y cuánto no se gastan los hombres por allá en vicios tomando aguardiente? Tomando miche, mezcal, cerveza. Y en los lugares de apuestas no se gastan toda una noche y se trasnochan. ¿No se gastan un fin de semana, Iván? ¿No se van los fines de semana de vacaciones a la sinvergüenzura, a la vagabundería? Sí. Y entonces cuando se trata de las cosas de Dios, colocamos 1000 excusas, colocamos 1000 problemas, decimos yo no puedo, yo no tengo tiempo, yo ahorita soy muy ocupado, mis hijos no van a hacer nada de eso. Para las cosas de Dios estamos colocando contratiempos y 1000 excusas. Y ese es el reclamo de Jesús hoy en el Evangelio. ¿Por qué le estamos dando tanto tiempo al mundo? ¿Por qué le estamos dando tan poquito tiempo a Dios? ¿Por qué le estamos dando tanta vida, parte de nuestra existencia, al mundo? ¿Por qué? Y a las cosas de Dios, poquito tiempo. Hacen falta hoy día personas que quieran dar la vida. Y aquí quiero alentar y quiero motivar a los muchachos. Aquí hay muchos jóvenes y hay muchos niños. Ahorita que estaba visitando las comunidades, los sectores, se acercaban la mamá y me parecía muy lindo y quiero felicitar a esas madres. Me decían, padre, aquí está mi hijo, hágale una oración. Pero padre, él dijo que quería ser sacerdote. Se acercó una familia completa, se acercó el papá, se acercó la mamá y se acercaron las niñas, 2 niñas y un niño. Y dijo el papá, padre, mi hijo quiere ser sacerdote y mis niñas quieren ser religiosas, hágale una oración. Qué bonito. Quiero alentar a los jóvenes, quiero motivarlos, quiero decirles que hacen falta personas que le sirvan a Dios, que hace falta personas que le sirvan al Señor, que den su vida por el Evangelio, que den su vida para Cristo, que se preocupen por las cosas de Dios. Mire, médicos tenemos, abogados tenemos, albañiles tenemos, veterinarios tenemos, ama de casa tenemos, gente que haga dinero tenemos, gente rica, gente de todo tenemos en el mundo, pero hacen falta sacerdotes, hacen falta sacerdotes. Hoy día los jóvenes no quieren ir al seminario, tienen miedo. Hoy día las muchachas no quieren ir al convento, tienen miedo y nadie los motiva. Yo quiero motivarlos hoy y quiero decirles que lo mejor que una persona puede hacer en su vida y en su existencia, en esta vida, es servir a Dios y no al César. Aunque sus padres le hayan enseñado que lo más importante es el trabajo, aunque sus padres le hayan enseñado que lo más importante es el estudio, aunque sus padres le hayan enseñado que lo más importante es hacer dinero para tener todo lo necesario, sépalo hoy
que Jesús dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 21, que a Dios se le debe dar lo que es de Dios. Y aunque el mundo grite, denle al César lo que es del César, hoy Jesús grita en su palabra, pero a Dios también le corresponde lo que es de Dios. Vale la pena dar la vida por Cristo. Vale la pena ir a predicar la palabra de Dios. Vale la pena llevar el mensaje. Vale la pena ahorita que estamos en octubre, que se celebra el mes de las misiones. Vale la pena esos misioneros que se fueron a predicar a diferentes lugares del mundo, fuera de su nación, fuera de su provincia, a gente que no sabía, a gente que no conocía y están haciéndolo. Vale la pena que hoy los jóvenes le digan a Cristo, sí, me voy a servir a Dios, porque es el Creador, es el Señor, y no al César, porque el mundo quiere servir al César, pero son contados con los dedos los que queremos servir a Dios. ¿Cómo la ve? Oferta para los jóvenes. Si tiene deseo, si tiene anhelos, si tiene en su corazón esa curiosidad, ese deseo que Dios está sembrando por conocer lo que es la vida sacerdotal, por conocer lo que es la vida religiosa, por conocer lo que es las cosas de Dios, vaya al seminario, viva una experiencia. Dele a Dios de su tiempo, dele a Dios de su vida, que Dios no defrauda, que Dios no le quita, que Dios le bendice, que Dios le regala, que Dios le premia. Los jóvenes de hoy día están viviendo un sinsabor en el mundo y están viviendo en medio de penurias y en medio de dificultades por la ausencia de Dios en sus vidas. Están viviendo y no tienen sentido sus vidas, se cansan de sus trabajos, se cansan de sus estudios, no saben qué hacer, andan ahogados, andan desesperados porque no han conocido todavía que le pueden servir a Dios, que le pueden servir al Señor. Es lo que dice la palabra de Dios, el tesoro y la perla. La persona que consigue un tesoro o una perla de gran valor, vende, bota, busca cómo conseguirla, cómo obtenerla. Deja lo demás. Hacen falta personas que quieran servir a Dios. Hacen falta matrimonios que quieran servir a Dios y dejen tanto servicio del mundo. El mundo le va a pagar mal. El mundo le va a pagar de la peor manera. Usted sírvale a todas las personas, hagan lo que sea por las personas, por su empresa, por su compañía, por su jefe. Hagan lo que usted quiera por la persona que está al frente suyo, que es el que dirige, que es el que lo manda. Pero sépalo, le va a pagar mal. De la noche a la mañana le da una patada, de la noche a la mañana lo despide, de la noche a la mañana le dice que usted no sirve, lo insulta, lo trata mal. Pero Dios es el único que no defrauda. Hoy día el mundo nos ha vendado los ojos y nos ha dicho: lo mejor que hay, lo mejor que existe es el dinero, trabajar y trabajar. Y ahí andan un poco de gente vendadas y tapados los ojos. Pero no han descubierto todavía que lo mejor que hay en el mundo es servir a Dios. Y Jesús lo aclara en el Evangelio. Cuando fueron a colocarle una trampa, cuando fueron a decirle al Señor: ¿le pagamos o no le pagamos el tributo al César? Jesús llegó a decir: pues denle al mundo, denle al César lo que a él le corresponde. Pero eso sí, a Dios, que es el más importante, la casa de mi Padre no la convierte en una cueva de ladrones. A Dios lo que es de Dios, los domingos vaya a la misa. Y si usted tiene que trabajar para mantener a su familia, no puede, no tiene de otro, no tiene otra salida, otra alternativa, porque es lo que usted ya ha decidido y no puede salir de ninguna manera. Pídale a Dios sabiduría para que pueda servirle. Y si usted todavía no se ha metido en un matrimonio, no se ha metido en una familia para tener hijos, entregue su vida a Dios, consagre su vida al Señor, vaya al seminario, dígale a su párroco: tengo ganas, tengo deseo, quiero conocer lo que Él, vaya a una experiencia, o quiero ir al convento, tengo una experiencia, vaya, viva la experiencia, termine los estudios que está terminando y váyase a estudiar, y vaya para que se dé cuenta que Dios no defrauda. Que a pesar de que la gente es mala, a pesar de que la gente es vengativa, que a pesar de que la gente es envidiosa, egoísta, Dios es el único que se mantiene y la única persona que ofrece un premio y un regalo de vida eterna para todo el que lo sirve. Y el mundo ofrece cosas y regalos materiales que se acaban y se queda aquí. Usted se murió y no se llevó nada, le dejó al César y al mundo lo que es del mundo, punto, no lo llevó. No se lo puede llevar, ahí se queda con el César.
El César representa a todo lo material y el César representa a todo lo humano. Y ahí se queda en el mundo. Pero si usted le sirve a Dios, el día de su muerte, dijo San Pedro, Señor, ¿y qué nos toca? ¿Qué nos toca? A nosotros que hemos dejado familia, hogar, que hemos dejado esposa por seguirte, ¿qué nos toca? Jesús dijo, en este mundo, esto, más persecuciones. Y en el otro, vida eterna. Y eso es lo que ofrece Dios. El mundo ofrece cosas materiales, pero Dios ofrece vida y una vida eterna. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde los Estados Unidos. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos. Hasta mañana.